a este ciclo, a la continuación de este ciclo de conferencias que hemos venido organizando desde hace aproximadamente un año entre la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Laboratorios Valmorca y el Colegio de Economistas del Estado de México. Esta es la séptima conferencia que hacemos en el marco de esta propuesta. Y hoy tenemos un invitado a un amigo muy especial, el profesor Luis Zambrano Cequín, quien en los momentos en que había una fluidez más rápida entre Caracas y Mérida, en varias oportunidades nos acompañó en actividades académicas aquí en la Universidad de los Andes. Un gran saludo y agradecimiento en nombre de quien estamos promoviendo esta conferencia, al doctor Luis Zambrano Cequín. El doctor Luis Zambrano Cequín es economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado de economía otorgado en la Universidad Católica Andrés Bello, una maestría en economía en la Illinois State University y un posgrado en planificación de desarrollo regional del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y la Comisión Económica para América Latina. Es profesor titular de pregrado y posgrado en economía en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor asociado jubilado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Además es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Tuvo también una buena experiencia en la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por hacer este gran aporte para la Universidad de los Andes. Y seguro estamos de que el tema que vamos a tratar hoy es de la mayor importancia. Es una materia que los economistas hemos venido discutiendo en el país y que todavía luce un poco, digamos, expectante en cuanto a la materia a tratar. La conferencia se ha denominado Estabilización de una economía bimonetaria, el caso Venezuela, y quizás el conocimiento y la preparación del profesor Luis Zambrano Cequín nos va a dar luces para entender mejor todo este proceso en el cual anda la economía venezolana. Bienvenido, Luis, y tienes entonces ya tu micrófono para iniciar la conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y celebro muchísimo este tipo de espacios para la discusión y un poco la difusión también de los temas económicos y de la investigación, digamos, en estas áreas. Espacios que, por supuesto, ojalá podamos multiplicar y desarrollar. Bueno, el tema, como bien decía, tiene que ver con los problemas macroeconómicos y de política económica que típicamente, digamos, en una economía bimonetaria se presentan. Eso es particularmente relevante en el caso venezolano, debido pues a que ciertamente nuestra economía ha evolucionado con muchísima rapidez a consolidarse, digamos, como una economía latinoamericana más calificada, digamos, como una economía con multimonedas o también llamadas economías bimonetarias. Entonces, un poco lo que vamos a conversar aquí son tratar de caracterizar esa situación y sobre todo hacer énfasis, digamos, en algunas peculiaridades que estas economías pasan a tener y sus implicaciones, sus importantísimas implicaciones desde el punto de vista de la gestión de la política económica. Bien. Lo primero que quizás tenemos que hacer es precisar algunos conceptos que voy a utilizar y que me parece que son fundamentales simple y llanamente para aclarar bien de qué estamos hablando. Bien, entonces, ya, espérense un momentito que tengo un problemita aquí porque no me está respondiendo bien la computadora cuando voy a cambiar las láminas. Espérense un segundo. No entiendo por qué no
no está funcionando. Antes estaba funcionando y ahora no. La probamos, pero ¿Tú lo puedes ayudar aquí? no entiendo por qué no está pasando, no están pasando no está, ok, bueno, no sé qué está pasando. Ahora sí las vemos. Ok, fíjense, lo primero que hay que precisar es que si bien la dolarización tiene evidentemente muchos elementos de ser un tema nominal, tiene tremendas implicaciones también desde el punto de vista real. Es decir, país que se dolariza no es simplemente un país que tiene un tema inflacionario y un tema que sustituyó su moneda por una moneda extranjera, sino que ese proceso cambia la estructura económica en muchos sentidos y no solamente son impactos o cambios, digamos, que afectan el corto plazo, sino también tienen implicaciones de muy largo plazo. En general, digamos, se hablan de 4 fases de los procesos de consolidación y desarrollo de una economía bimonetaria. Lo primero que suele suceder, y que fue lo que pasó en Venezuela, es que se produce una sustitución de activos financieros, incluso de activos también reales, en los cuales se sustituyen activos internos por externos. Eso además suele suceder inicialmente, especialmente en países que cuando esto se empieza a presentar no permiten que sus sistemas financieros locales se dolaricen. Y eso fue justamente lo que pasó en Venezuela. En Venezuela el proceso de desarrollo de una economía bimonetaria en este sentido comenzó ya incluso a comienzos de los 80, después de la crisis, digamos, del famoso Viernes Negro que todos conocemos. Allí comienza, digamos, con fuerza el proceso de sustitución de los activos financieros internos por externos. Fueron años, como todos recordamos, en los cuales se comenzó una fuerte corriente de salida de capitales, etcétera, que no va a detenerse desde esas décadas. Posteriormente, los procesos de dolarización, dependiendo, digamos, de la dinámica fundamentalmente inflacionaria que está muy asociada a la gestión fiscal, generan una segunda fase en la cual los precios empiezan a fijarse en divisas, perdiendo con bastante rapidez el dinero local, su capacidad para medir las magnitudes económicas. Y posteriormente, digamos, se produce la sustitución transaccional, lo que con propiedad se llama la sustitución monetaria, en la cual pues el dinero local deja incluso de servir como medio de cambio. Y como sucedió en Venezuela más recientemente, pues la dolarización termina consolidándose cuando el sistema financiero local también empieza a ser significativa la participación de los activos externos dentro de la estructura de los balances de los propios bancos, de los bancos locales me refiero. Ahora, en general, en la literatura, no necesariamente la presencia de una moneda extranjera circulando dentro de la economía genera un problema de dolarización. Lo convencional es que se considera que un país se dolariza por propiedad cuando la relación entre los depósitos, digamos, denominados en divisas, en relación a los depósitos bancarios denominados totales, excede el 40%. Digamos, repito, eso es una relación empírica que se ha consolidado en la literatura
para definir cuándo podemos calificar un país como dolarizado o no. Utilizando pues básicamente un indicador de dolarización financiera, debido pues a las dificultades que hay para realmente calcular una dolarización transaccional, porque bueno, obviamente es muy difícil conocer con precisión el volumen de divisas que realmente están circulando en la economía fuera del sistema financiero. Por otro lado, hay que distinguir entre lo que también en la literatura llamamos dolarización parcial, que es el caso específico del bimonetarismo, para diferenciarlo, repito, de lo que se llama la dolarización plena, es decir, cuando ya efectivamente prácticamente lo prevaleciente es una moneda extranjera como dinero, cumpliendo todas las funciones, desplazando completamente a la moneda local. Y también hay que distinguir entre lo que se conoce como dolarización de facto, para diferenciarla de la dolarización oficial o dolarización de jure. Desde esa perspectiva, digamos, el caso venezolano sería un caso de dolarización todavía parcial, ¿verdad? Y es una dolarización de facto, no de jure. Bien, con estas, digamos, definiciones básicas, vamos a tratar entonces de movernos hacia otro punto. Esto que ustedes ven acá es un gráfico que muestra la dolarización financiera en Venezuela en los últimos, digamos, años. Aquí estamos graficando desde enero de 2020 hasta febrero de 2023, y vemos evidentemente cómo a partir de enero del 2021, pues el proceso de dolarización financiera ha crecido con extraordinaria rapidez, ¿verdad? Utilizando la definición convencional del 40% de la relación depósitos en dólares contra depósitos totales, podríamos decir entonces que oficialmente, o por lo menos formalmente, a la dolarización, Venezuela pasó a ser un país dolarizado, utilizando este criterio, digamos, a partir de enero del 2021, y hoy en día, pues, la relación depósitos totales depósitos en dólares a depósitos totales es aproximadamente casi un 60%. En este caso estamos hablando de 56%, y en apenas, digamos, ha crecido sustancialmente en relativo poco tiempo. Por supuesto, este proceso tiene mucho que ver con los cambios regulatorios, que son los que han podido permitir que se produzca con tal rapidez esta dolarización del sistema financiero local. Bien, pero ya sabemos pues que esto es más una dolarización del lado, digamos, de los depósitos. Todavía por razones regulatorias hay muchas restricciones para que también se dolarice, digamos, el lado de los activos de la banca, en el sentido de que puedan utilizar ampliamente estos depósitos para hacer operaciones crediticias. Bien, por supuesto, los procesos de dolarización evidentemente se producen, digamos, más que por unas decisiones de política, y en el caso de Venezuela fue clarísimo, es decir, la dolarización en Venezuela es simple y llanamente el resultado de una respuesta, digamos, racional de los agentes económicos ante un proceso inflacionario muy elevado y muy acelerado. O sea, es decir, no estamos en Venezuela en un proceso de dolarización que ha sido fomentado o desarrollado, o no ha sido un objetivo de política económica. Por el contrario, el gobierno lo que ha hecho básicamente es reconocer el fenómeno y bueno, debido y ya vamos a ver muchas razones por las que eso es así, a que el proceso, una vez que se inicia, es muy difícil revertirlo, pues lo que ha hecho es de alguna manera tolerar de facto este proceso de dolarización. La dolarización se va a producir
obligatoriamente en una economía en la cual el rendimiento de los activos en dólares se incrementa versus un ingreso que cae a una actividad económica recesiva o una tasa de crecimiento muy baja. En esas circunstancias, pues obviamente la salida para muchos agentes va a ser invertir en dólares, y sobre todo esa tendencia se profundiza si en las economías en cuestión tenemos un tema de represión financiera y represión cambiaria, como fue justamente el caso de Venezuela en los años, en los comienzos, digamos, de los 80, ¿verdad? Cuando, repito, se produce un proceso acelerado de sustitución de los activos financieros internos, locales, por activos financieros externos. Por supuesto, en la medida en que la política económica es inconsistente, en la medida en que las finanzas públicas empiezan a descansar en forma creciente en el financiamiento inflacionario, con impuestos inflacionarios, no solo con señoriaje, sino con impuestos inflacionarios, evidentemente se termina pues en un proceso de sustitución financiera, de sustitución monetaria, que en Venezuela se produce con intensidad, fundamentalmente a partir del año 2015. Nosotros hemos hecho algunos trabajos en relación al financiamiento fiscal utilizando el impuesto inflacionario y bueno, en nuestros trabajos hemos podido identificar pues el 2015 como un año clave, digamos, para entender cómo a partir de allí el impuesto inflacionario pasó a ser un elemento fundamental en el financiamiento de la gestión fiscal y del sector público, no solo del gobierno central. A medida que el Banco Central, además, prioriza la estabilidad cambiaria nominal, de la tasa nominal, porque por varias razones que también vamos a conversar un poquito sobre eso, por varias razones, en este tipo de economías, el tipo de cambio suele ser utilizado como la variable clave, la variable de anclaje nominal, de anclaje de las expectativas. Y entonces, evidentemente, estas economías suelen estar acompañadas de un proceso de apreciación cambiaria, la estabilidad del tipo de cambio nominal entonces pasa a prevalecer incluso sobre los objetivos de estabilidad inflacionaria, y en esas circunstancias se generan pues un conjunto de incentivos que lo que van es a promover la sustitución del bolívar en todas sus funciones financieras, transaccionales, comunidad de medida, etc. Y eso evidentemente eso profundiza aún más la dolarización de una economía. Por otro lado, en la medida en que los procesos de dolarización permanecen en el tiempo, o sea, no pueden ser revertidos a tiempo, lo que va a suceder es que en la economía se generalizan los mecanismos de indexación de los precios y de básicamente de todos los precios básicos de la economía, formalmente e informalmente. Y eso lo que hace simple y llanamente es que va a consolidar todos los procesos, digamos, que van a generar que van a explicar cómo los componentes de inercia inflacionaria van digamos, hacerse un elemento estructural del proceso inflacionario de todo país. Y eso también vamos a conversar sobre eso un poquitico más adelante. Es decir, cómo la inercia inflacionaria pasa a ser un componente clave en la explicación de los procesos inflacionarios y así está pasando en Venezuela. Luego, en la medida en que la economía se dolariza y los agentes económicos aprenden a funcionar con este tipo de economías,
y en la medida en que se van instaurando los procesos de indexación, evidentemente se reducen los costos de operar en dólares, operar en divisas. Y se encarecen, por el contrario, se incrementan los costos de operar con la moneda local. Es decir, la capacidad de sustitución, las ventajas de usar la moneda extranjera cada vez son mayores que las de utilizar la moneda local, y por supuesto eso lo que hace es generar entonces incentivos adicionales que ya tienen que ver con los costos transaccionales, los costos de menú, etcétera, promoviendo, por supuesto, aún una mayor dolarización. Es decir, lo que estamos, en otras palabras, tratando de explicar es que una vez que un país entra en una dimensión bimonetaria o multimoneda, se producen una serie de procesos asociados que consolidan esa tendencia y que, vamos a ver más adelante, hacen que sea muy difícil revertir esa situación posteriormente. Bien, desde luego que hay muchos mitos en relación al tema de la dolarización parcial, digamos. Evidentemente, no hay ninguna razón para pensar que hay una conexión entre crecimiento económico y dolarización. La literatura disponible es bastante sólida, digamos, en relación a al análisis de esos dos elementos, es decir, y las conclusiones son bastante sólidas en el sentido de que no hay ciertamente la dolarización no es condición necesaria para el crecimiento y tampoco al revés, es decir, una economía que crezca no tiene por qué dolarizarse más. Por otro lado, evidentemente la dolarización no sustituye las reformas económicas estructurales requeridas. Usted analiza los casos incluso de dolarización oficial, de jure, incluso en esos casos, si la dolarización no está acompañada de una gran cantidad de reformas estructurales adicionales en el frente fiscal, en el frente financiero, etcétera, regulatorio, ciertamente el impacto de la dolarización incluso en el área inflacionaria puede ser relativamente bajo. Por otra parte, la investigación disponible, empírica, sobre los casos de países dolarizados, también es claramente concluyente en que los países dolarizados tienen una mayor volatilidad en el nivel de actividad económica. Es decir, se hace mucho más volátil, digamos, la varianza, digamos, del PIB es mucho mayor. Por otro lado, un país dolarizado, y sobre todo los países con dolarización parcial, es muy grande la sensibilidad de los precios a los cambios en los agregados monetarios, es decir, cambian las elasticidades, sobre todo de los agregados monetarios, la demanda de dinero, etcétera, el pass-through del tipo de cambio hacia los precios. Bueno, esos componentes, digamos, que son muy importantes para explicar los mecanismos de transmisión en estas economías, se hacen hipersensibles a los cambios en los agregados monetarios. Agregados monetarios, no solamente los agregados monetarios en moneda local, sino los agregados monetarios también en términos de divisas. Y eso va a tener un conjunto de implicaciones, como vamos a ver inmediatamente, sobre especialmente en la gestión de las políticas monetarias y la política cambiaria en estas economías. Por otro lado, en el caso de un país petrolero, bueno, es también bastante conocido que el dólar en particular no es la moneda ideal para un país petrolero. Es decir, la dolarización no es, o mejor dicho, los países petroleros no son casos de óptimo
para una dolarización. Y básicamente el tema ahí tiene que ver obviamente con el hecho de que los ciclos y las reacciones frente a los choques entre un país petrolero y básicamente Estados Unidos como emisor fundamental de dólares, digamos, son esencialmente asimétricos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos que la reacción frente a los choques es totalmente asimétrica, bueno, simple y llanamente las decisiones de política monetaria del FED no van a tener para nada en cuenta, o más bien van a ser decisiones que van a ir en la dirección contraria a la orientación que la política económica debe tener ante esos mismos choques en un país petrolero. Otra conclusión que me parece importante de la literatura disponible es que el sector financiero dolarizado o los sectores financieros en los países dolarizados son mucho más vulnerables a crisis sistémicas por varias razones. Ya vamos a trabajarlas, pero básicamente pues en economías dolarizadas donde los bancos centrales dejan de ejercer su función como prestamista de última instancia y el hecho de que en una economía bimonetaria los bancos tienen que atender no solo los sectores transables, sino también los sectores no transables. Muchas empresas que se mueven con la moneda local y no solo con la moneda, con las divisas, pues evidentemente la dolarización va a generar una serie de problemas que van a afectar el movimiento de los balances de los bancos, generando típicos problemas de descalce de monedas, típicos problemas también incluso de descalce de plazos, problemas de liquidez, y que pueden fácilmente convertirse en problemas de solvencia. Bien, y muchísima vulnerabilidad de esto, del sistema financiero a los cambios en los agregados monetarios, ¿verdad? Y sobre todo a las expectativas en términos de evolución de los tipos de cambio. Bien, por supuesto, el otro problema que tiene que ver con la dolarización es que en la medida en que la dolarización se profundiza y la política monetaria y la política cambiaria pierden capacidad para ser utilizadas eficientemente, aunque estén, digamos, en principio bien orientadas, pierden capacidad para poder hacer funcionar a las tasas de interés, al crédito y al tipo de cambio como mecanismos amortiguadores frente a los choques. Al estos países perder la capacidad de poder utilizar la política económica como política de estabilización, evidentemente entonces los ajustes que hay que producir frente a los choques externos, positivos y negativos, van necesariamente a tener que, los ajustes, repito, se van a trasladar ya no de las áreas, digamos, monetarias y financieras, sino que tienen que trasladarse hacia los mercados de bienes y servicios y al mercado de trabajo, los mercados de factores, incrementando evidentemente los costos reales que esos choques implican, que esos choques generan. Bien, bueno, esto es simplemente para ilustrar la idea del carácter asincrónico que hay entre un país, digamos, petrolero y la economía norteamericana. Esto que ustedes ven aquí, bueno, podemos utilizar muchos otros indicadores, pero me parece que este es bastante evidente. Aquí tienen ustedes un gráfico donde se ve cómo evoluciona el precio petrolero, en este caso el WTI, y tenemos aquí desde el 2006 al 2018, y ustedes ven claramente cómo hay una correlación negativa entre la evolución del precio petrolero y el valor del dólar. Aquí estamos midiendo el valor del dólar como un índice, digamos, que
que ha diseñado el Banco de la Reserva Federal para medir justamente cómo varía el valor del dólar en función de la competitividad de sus socios, etcétera. Es un índice ponderado por los pesos, digamos, que tienen los diferentes socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, y ven, se ve absolutamente que hay una correlación negativa, es decir, cuando los precios petroleros suben, cuando hay un choque positivo en el precio petrolero, evidentemente lo que se produce simultáneamente es una caída en el valor del dólar y viceversa. Bueno, esto es un indicador, repito, hay muchos otros que nos ilustran un poco sobre la idea de cuán asincrónico son los ciclos de un país petrolero, y si ese país petrolero adopta el dólar como moneda, o usa el dólar como moneda, no necesariamente que lo adopte oficialmente, pues evidentemente hay un tema aquí muy relevante, ¿no? Que hace que justamente un país petrolero no sea un óptimo dolarizador, para decirlo de alguna forma. Bien, los problemas que genera la dolarización sobre todo la dolarización parcial en una economía como la nuestra, son muy peculiares, son tan peculiares que prácticamente requieren el desarrollo de una macroeconomía, digamos, muy especial, porque la macroeconomía tradicional no nos sirve de mucho. Todos los modelos macroeconómicos, digamos, desarrollados de alguna u otra manera, con las líneas, digamos, de trabajo fundamentadas en modelos del tipo Mondel-Fleming, de economías abiertas, etcétera, etcétera, la verdad es que nos sirven muy poco para entender la dinámica de una economía bimonetaria como la que estamos hablando. Y eso es un asunto muy importante porque hay pues todo un trabajo académico, todo un trabajo de investigación que se requiere para entender este tipo de economías y eso es una responsabilidad, digamos, que no podemos evadir en los institutos de investigación y en las universidades, ¿verdad? Bien. Por otro lado, ciertamente la gestión de la política económica en economías de este tipo es muchísimo más compleja que en una economía donde solo prevalece una moneda y la moneda es emitida en el propio país, y básicamente un poco por lo que comentaba antes, porque los mecanismos de transmisión tanto de la política monetaria, cambiaria y fiscal son muy diferentes. Lo primero que hay que hacer notar es que en una economía bimonetaria, la política fiscal y ambas, la política fiscal y la política monetaria, pasan a tener en ellas pasan a predominar componentes que la endogenizan. Es decir, aunque el tipo de cambio sea flexible. En la macroeconomía tradicional tratamos de explicar siempre que la flexibilidad cambiaria es clave para permitir que haya mayor autonomía en la gestión fiscal y mayor autonomía en la gestión de la política monetaria. Pues en una economía bimonetaria eso no es así. Porque, repito, el bimonetarismo endogeniza por naturaleza ambas políticas o componentes importantes de esas políticas. Por otro lado, como se recomponen los agregados monetarios y financieros, y por la mayor volatilidad que comentaba también antes, evidentemente a un banco central se le hace muy difícil diseñar y gestionar una política de estabilización de precios e incluso una política de estabilización del tipo de cambio nominal. Bueno, entre otras cosas, porque una buena parte de la oferta monetaria ya no está controlada por el Banco Central, porque el Banco Central no emite esa moneda. Por otro lado, tampoco, como vemos también, puede manejar la tasa de interés, o sea, puede manejar algunas tasas de interés, pero
hay una serie de componentes que tienen que ver con la fijación de las tasas de interés que están fuera de control del Banco Central. Por otro lado, tenemos todos también lo que comentaba en relación al hecho de que el Banco Central deja de, en buena medida, de ejercer su función de prestamista de última instancia por el hecho justamente de que una parte importante y creciente de los depósitos de la banca y eventualmente de sus créditos son dados y son gestionados en moneda extranjera. Entonces, evidentemente, todo ello contribuye a que el Banco Central pierda la capacidad, repito, de instrumentar políticas de estabilización de precios y políticas de estabilización cambiaria. Evidentemente, en la medida en que un país las autoridades económicas del país, los que gestionan la política económica, van perdiendo esos instrumentos, obviamente, repito, los ajustes que esas economías tienen que generar ante diferentes tipos de choques, internos y externos, pues se trasladan todos a los mercados de bienes y factores, y eso es lo que hace pues, que estas economías sean mucho más vulnerables a esos choques, es decir, se vuelvan mucho más inestables, como decía antes. Bien, estos problemas se potencian y se hacen aún más graves si el sistema financiero local es muy pequeño, es muy reducido. El caso de Venezuela es un caso ya conocido, donde se ha producido un enanismo, digamos, de su sistema financiero. Pues en la medida en que el sistema financiero es pequeño, poco profundo y no es eficiente, entonces se incrementan aún más los costos reales de los ajustes debido pues a que los agentes económicos cuentan con menos herramientas aún para poder ajustarse a esos choques. Bien, ya pasando a los temas ya específicos de políticas, claramente, bueno, una de las implicaciones de la dolarización y del bimonetarismo es la pérdida de señoreaje y del impuesto inflacionario. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente tanto el señoreaje como el impuesto inflacionario son ingresos fiscales que están correlacionados con la evolución de la demanda de dinero, del dinero que se emite en esta economía. En la medida en que la demanda real de dinero, de bolívares en este caso, se reduce y tiende a un mínimo, y en la medida en que la velocidad de circulación de esa moneda local se incrementa como consecuencia de los procesos inflacionarios y de todos estos otros mecanismos que existe, que se le añaden al tema inflacionario, y que fomentan una dolarización cada vez mayor, pues en la medida en que la dolarización crece, pues la capacidad del gobierno para financiarse por estas vías es mucho más limitada. De hecho, en el caso venezolano, hoy en día, la base monetaria solo representa, digamos, aproximadamente un 0,5% del PIB. O sea, la capacidad de financiamiento por esta vía del gobierno es hoy prácticamente muy reducida. A pesar de que el gobierno, como vemos ahorita en un gráfico, hizo un uso intensivo de este mecanismo. Bueno, este mecanismo va perdiendo, como todos sabemos, capacidad de recaudación, no solo porque la inflación se eleva o es elevada y sostenida, sino, como decía antes, porque el bimonetarismo desarrolla un conjunto de mecanismos que lo consolidan en el tiempo. Bien, entonces, bueno, ante la ineficacia de la política monetaria y cambiaria, los choques adversos van a requerir, obviamente, en general, importantes contracciones de gasto fiscal, porque el gobierno no tiene manera de compensarlos, y eso hace, pues, evidentemente, los ajustes mucho más, los ajustes se traducen, evidentemente, en muchísimo más volatilidad. La política fiscal termina profundizando
su prociclicidad. En el caso venezolano, pues sabemos, he hecho también algunos trabajos en relación a eso, donde lo que ha predominado en la gestión fiscal por décadas en Venezuela ha sido su carácter procíclico, pero esa prociclicidad se hace aún mayor cuando pues, tú careces de estos mecanismos de amortiguamiento que mencionaba antes. Si no hay acceso a financiamiento externo y también es muy poco lo que se puede generar como financiamiento interno, entonces cada vez que el gobierno intenta de alguna manera expandir el gasto, eso solo lo puede hacer generando más inflación y más devaluación. Creo que un ejemplo clarísimo fue lo que sucedió durante el segundo semestre del año pasado, cuando el gobierno el gobierno emitió e implementó la base monetaria para poder suplir los bonos al sector educativo. Bueno, eso tuvo un efecto contractivo inmediato y de hecho fue un factor fundamental para explicar no solo la devaluación que se produjo inmediatamente después, sino también la desaceleración muy rápida en la tasa de crecimiento que se había producido fundamentalmente durante el primer semestre del año pasado y el segundo semestre del 2021. El segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022, los indicadores disponibles, digamos, nos señalan que hubo ciertamente una aceleración de la tasa de crecimiento, pero repito, con muchísima rapidez ese impulso se detuvo y tuvo mucho que ver con el repunte, digamos, de la tasa inflacionaria y la devaluación del tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio, ante un impulso de gasto, bueno, yo diría que relativamente incluso pequeño, pero que es un poderoso indicador de las cosas que estoy mencionando, ¿no? Bien. Por otro lado, estos impulsos fiscales que rápidamente se transforman en presiones inflacionarias y de devaluación, pues evidentemente lo que hacen es incrementar aún más la dolarización, ¿no? Así, y eso es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta. Bien, esto que ustedes ven acá es un poco para ilustrar la idea de cómo ha evolucionado cómo evolucionó el impuesto y el ingreso por señoriaje y el impuesto inflacionario en Venezuela. Básicamente, nosotros vemos cómo, aquí tenemos el periodo del 2008 al 2022, cómo el peso del impuesto inflacionario y de los ingresos por señoriaje fue creciente en términos del gasto del sector público y por supuesto en términos del PIB, ¿no? Y para ver un poco lo relevante que esto fue, bueno, antes incluso de la hiperinflación, ya el impuesto inflacionario y el ingreso por señorías en Venezuela había alcanzado estaba financiando un 35% del gasto del sector público. O sea, eso es, bueno, obviamente son tasas que una economía, con cualquier economía terminan, pues evidentemente, traduciéndose en tremendas presiones inflacionarias y ya sabemos que una buena parte de la hiperinflación, o digamos, prácticamente toda la hiperinflación que tuvimos durante el año 17, 18, etcétera, estuvo básicamente explicada por un tema de financiamiento monetario del gasto público. Pero fíjense ustedes cómo también se produce una caída una vez que se produce el proceso hiperinflacionario. Hay una caída violentísima, muy rápida, de la significación del señoriaje.
Esto no solo se explica por el hecho de que el gobierno tuvo que reducir gastos, sino que también se explica por el hecho de que la caída en la demanda de dinero, en la demanda de bolívares, digamos, erosiona la capacidad del gobierno de generar señoriaje. Entonces, al reducirse en forma brutal la demanda de dinero, de bolívares, evidentemente la base de tributación, que es justamente el tamaño de la demanda monetaria, de la demanda de dinero, al reducirse esa demanda, se reduce esa tasa de tributación y, por supuesto, se reduce notablemente la capacidad del gobierno de poder seguirse financiando con estas fuentes, pues, digamos, como lo son el señoriaje y el impuesto inflación. Bien. Ok. Además, la caída de la demanda de dinero y la reducción en la capacidad de financiamiento del gobierno por la vía de la emisión monetaria es también una de las razones que entiendo yo presionaron o permitieron, mejor dicho, que el gobierno tolerara de facto el proceso creciente de dolarización, ¿no? Porque ya o sea, tratar de insistir en el financiamiento monetario, pues no tenía mayor sentido porque simple y llanamente no había recaudación ya por esa vía y lo que había era un altísimo costo en términos de inflación y devaluación. Bien, con la dolarización, el pass-through, como decíamos antes, o sea, la velocidad a la cual se trasladan los cambios en el tipo de cambio hacia los precios se elevan y se hacen además persistentes. La caída la elevación del pass-through en todas las economías dolarizadas es un hecho también notable, muy conocido, muy fundamentado en la literatura y evidentemente también el hecho de que en la medida en que los pass-through se elevan en estas economías, los bancos centrales tienen mucho más temor de devaluar. ¿Por qué? Bueno, porque simple y llanamente la devaluación o la depreciación cambiaria es cada vez más contractiva. Su capacidad para generar crecimiento, impulso y ajustes es cada vez menor. Entonces, los bancos centrales, pues en estas circunstancias, lo que evidentemente se ven en la incapacidad y en la imposibilidad de poder desarrollar una política cambiaria, por ejemplo, de tipo de cambio real estable, ¿no? Entonces, lo que hacen es tratar de utilizar el tipo de cambio como la variable fundamental para controlar las expectativas inflacionarias. Y en otras palabras, eso, tiene un temor a devaluar porque, repito, la devaluación ya no tiene ninguna capacidad de promover exportaciones ni de reducir ni siquiera importación. Bien, y por supuesto, en la medida en que eso sucede, lo que vamos a tener es un tipo de cambio real que siempre va a tender a apreciarse. Es decir, cualquier ajuste en el tipo de cambio rápidamente es erosionado en la economía y se devuelve de nuevo la tendencia de apreciación real del tipo de cambio. Bien. Bueno, ya lo mencioné, el tipo de cambio se transforma entonces en una herramienta fundamental de alta nominal y ese sesgo a tratar de utilizar el tipo de cambio con esa finalidad se incrementa además con la propia dolarización y genera además una dolarización mayor. En la medida en que se produce una situación en la que el tipo de cambio el tipo de cambio nominal tiende a evolucionar a una velocidad menor a la que evolucionan los precios, evidentemente todo el mundo tiene incentivos para dolarizar sus activos. ¿Así? Bien.
Ya lo dije también, las devaluaciones entonces dejan de producir un efecto de depreciación real. Es muy poco pues su impacto en términos reales, por la vía de lo que mencioné antes, y evidentemente a mayor dolarización parcial, por otro lado, el tipo de cambio va perdiendo el rol en las decisiones económicas. Es decir, si usted tiene una empresa y sus precios están dolarizados y sus insumos están también dolarizados, evidentemente, y su balance está completamente dolarizado, pues evidentemente lo que suceda con el tipo de cambio tiene muy poca incidencia en las decisiones económicas. Y eso no solamente es válido para las empresas, es también válido para los consumidores. En otras palabras, incluso puede llegarse al extremo de que a nadie al final le importe mucho qué pasa con el tipo de cambio. Por supuesto, el tipo de cambio sigue siendo relevante para aquellos que reciben o tienen sus ingresos o tienen sus costos expresados en bolívares, pero ya sabemos que en la economía, bueno, cada vez hay menos agentes que se mueven en la órbita del bolívar y mucho más agentes que se mueven en la órbita del dólar. Y en la medida en que eso prevalece, pues también pierde relevancia el tipo de cambio como factor, digamos, que incida sobre las decisiones económicas. Bien. Bueno, ya también lo dije, las devaluaciones se tornan en contractivas y en inflacionarias. Tienen tremendos e importantes efectos sobre los balances y sobre los balances de los agentes y sobre la formación, del proceso de formación de las expectativas. Como consecuencia de lo que he mencionado, las devaluaciones entonces pasan a tener un impacto más bien negativo en las cuentas corrientes de la balanza de pago, porque cada vez tienen menos importancia en cuanto a su incidencia sobre las exportaciones, porque los exportadores básicamente tienen denominados sus ingresos y sus costos en divisas, o buena parte de ellos, de manera que lo que pase con el tipo de cambio no va a incidir sobre el comportamiento de las exportaciones, pero sí aumentan, digamos, el costo de las importaciones para muchos agentes y por lo tanto tienen un efecto, las devaluaciones y las depreciaciones van a tener más bien un efecto negativo sobre las balanzas, sobre las cuentas corrientes de la balanza de pago. Adicionalmente, las devaluaciones en países dolarizados van a afectar también la estructura de precios relativos y por esta vía van a afectar también las decisiones de inversión y de consumo. Es decir, no solo modifican los precios, sino que evidentemente por el hecho de que hay unos precios más rígidos que otros, etcétera, los mecanismos de indexación no todos funcionan, digamos, de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces lo que va a pasar es que las devaluaciones cada vez más alteran la estructura de precios relativos y por esta vía tienen unos efectos reales importantes. La dolarización financiera se incrementa evidentemente con el temor a flotar. ¿Por qué? Porque en la medida en que los agentes entienden que la tasa de inflación va a ser mayor que la tasa a la que se están devaluando el tipo de cambio, obviamente eso es un tremendo incentivo para tener activos en dólares. Entonces, el temor a flotar, el hecho de que el Banco Central siga una política de estabilización del tipo de cambio nominal, termina simple y llanamente promoviendo aún más la dolarización, porque evidentemente en esas circunstancias lo que está sucediendo es que se reduce el riesgo cambiario y, bueno, todo el mundo trata de convertir sus activos en moneda local en activos en divisas. Bien,
Bueno, esto que ustedes ven acá es un indicador un poco de lo que decía, es decir, esto ustedes están viendo aquí desde el año 20 y hay incluso una proyección aquí para el 23. Y esto es cómo se ha movido el índice de precios, ¿verdad? Este es el índice de precios con base en el 2020, en enero del 2020, y aquí, que básicamente cuando se comenzó, digamos, con la liberación de las operaciones cambiarias. Y si nosotros medimos paralelamente cómo ha evolucionado el tipo de cambio oficial, una vez que ya se había unificado, o por lo menos se había reducido sensiblemente la brecha con el paralelo, y se han movido, digamos, con una alta correlación. Sin embargo, vemos cómo el índice de tipo de cambio se ha movido mucho más lento del índice de precios. Y esta brecha que ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? No es otra cosa que una tendencia permanente a incrementar la apreciación real del tipo de cambio. Y repito, detrás de esto hay un tremendo incentivo entonces para seguirse dolarizando, ¿no? Para que se siga dolarizando la economía. Bien, en términos de política monetaria, bueno, los agregados monetarios ya lo mencioné, se vuelven impredecibles, son muy sensibles a lo que pase con el tema cambiario. La oferta monetaria y las tasas de interés dejan de estar bajo control del Banco Central. Ya hoy en día en Venezuela, si descomponemos la oferta monetaria con una gran probabilidad, una parte cada vez y ya muy relevante de la oferta monetaria son divisas que están circulando en la economía, mientras que pues obviamente la participación de lo que es de la oferta monetaria en bolívares se ha reducido notablemente. La demanda de dinero se reduce, como ya vimos, a un mínimo, pero no solamente es un tema de nivel, es decir, no solo es que se reduce la demanda, sino que su elasticidad a los agregados monetarios, a los precios y al tipo de cambio se incrementa notablemente. Se hace muy sensible, muy volátil, ¿no? Al punto de que, bueno, es muy difícil controlar o incidir con política monetaria para el Banco Central sobre la evolución de la demanda de dinero. Obviamente, en esas circunstancias, la dominación fiscal se maximiza. Tradicionalmente, en la economía venezolana, la política fiscal ha dominado a la política monetaria, pero hoy esa dominación es aún mucho más importante. Bien, y bueno, el objetivo monetario, o sea, el hecho de que el Banco Central persigue un objetivo de estabilización del tipo de cambio nominal, pasa a condicionar la política monetaria y la política crediticia, como ya todos sabemos, ¿no? Y conocemos. Bien, bueno, esto simplemente era para ilustrar una idea, no me voy a detener mucho en eso porque ya me estoy comiendo demasiado tiempo, pero esto más o menos lo que indica es cómo han cambiado la relación entre la variación de los agregados monetarios y la tasa de inflación. Fíjense ustedes que después del 2018, estas cifras en rojo, lo que nos muestran es cómo la tasa de inflación se ha hecho mucho más sensible a los cambios en los agregados monetarios. Es decir, los agregados monetarios evidentemente se han incrementado, tanto la base monetaria como la liquidez, pero la inflación ha crecido a tasas mucho más elevadas de lo que crecen estos agregados. A diferencia, digamos, de las cifras que están en negro, que muestran más bien una relación distinta, es decir, donde los agregados monetarios cambiaban a unas tasas mucho mayores que la de la tasa de inflación. Bien, sobre el sistema financiero, bueno, obviamente, ya lo dijimos, al reducirse el riesgo cambiario se estimula la dolarización. Al aumentar la dolarización financiera, se incrementan los riesgos de descalce y crédito por los temas del impacto que tienen sobre los balances de los bancos. Y evidentemente en esas circunstancias, cuando
a medida que se dolarizan los sistemas financieros, esos riesgos de descalce y de crédito se hacen mucho más elevados, incluso los riesgos de liquidez. La respuesta de los bancos es simple y llanamente ser muy cuidadoso con el financiamiento. Y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo es que justamente los bancos tienden a responder muy débilmente, digamos, a incentivos que se puedan incluso otorgar para tratar de estimular el crédito. El Banco Central, ya dijimos, deja de ser el prestamista de última instancia. Esto lo que hace es incrementar los riesgos en el sistema financiero ante eventuales crisis sistémicas. Los bancos tienden a mantener importantes entonces fondos líquidos inmovilizados, es decir, aunque estén dolarizados, pues tienen que ser muy cuidadosos con el manejo de esos fondos por los riesgos que mencionaba antes. Evidentemente, y hay muchísima sensibilidad a las posibles reversiones súbitas en los flujos de capitales. A mayor dolarización, además, esas reversiones se hacen más probables, más rápidas, menos controlables, lo que profundiza estos problemas que en la literatura macro conocemos como los sudden stop, gracias pues a los trabajos de Calvo, ¿no? Bien, la dolarización financiera, en la medida en que estos bancos reaccionan de esta forma, incrementan aún más el temor a flotar del Banco Central, porque obviamente los agregados financieros se van a hacer muy sensibles y los riesgos financieros se van a hacer muy sensibles a los cambios en el tipo de cambio, ¿no? En el tipo de cambio real. En síntesis, los bancos en economías con importante dolarización parcial, entonces, como conclusión, son evidentemente mucho más riesgosos que en las economías no dolarizadas, ¿no? Y es mucho más difícil gestionar el crédito en esas condiciones. Bien, sobre todo frente a choques negativos o en situaciones en las que no hay perspectivas, digamos, claras de crecimiento sostenible. Bien. La dolarización obviamente no va a eliminar la inflación, entre otras cosas porque la inflación no es solo un fenómeno monetario, es un fenómeno que tiene múltiples causas. La expansión monetaria ciertamente es un tema, pero también hay un elemento importante relacionado con el tema de la inercia, de los mecanismos de inerciales. El conflicto distributivo en estas economías es también otro factor que va a incidir sobre el comportamiento de las tasas de inflación. Y además está todo el tema que tiene que ver con las expectativas de devaluación, que siguen siendo muy importantes en una economía bimonetaria donde, repito, hay una dolarización parcial. Por cierto que el manejo de las expectativas y cómo estas expectativas se forman en estas economías bimonetarias es todavía un tema de investigación importante. No se entiende todavía muy bien cómo estas expectativas se forman y se consolidan y evolucionan. Pero ciertamente lo que sí se sabe es que las expectativas no cambiarias tienen un comportamiento asimétrico en el sentido de que una economía en la cual los tipos de cambio se deprecian tienen una incidencia sobre las expectativas muy distinta cuando los tipos de cambio se aprecian. No solo en el sentido del signo, digamos, que sí es bastante conocido, pero sobre todo en el término de la elasticidad, es decir, de la manera, de la magnitud de las reacciones frente a las variaciones en el tipo de cambio. De manera que hay un comportamiento bien asimétrico de la elasticidad de las expectativas frente a las variaciones del tipo de cambio cuando las expectativas se fundamentan en un escenario de devaluación a cuando se fundamentan en un escenario de apreciación. Bien, por otro lado,
si bien hay un origen del proceso inflacionario en el caso venezolano, por ejemplo, es evidente que el origen es un origen fiscal y un origen monetario, los mecanismos de propagación y sostenimiento que se desarrollan en el proceso hacen que usted puede hoy detener la emisión monetaria, puede hacer que el gobierno deje de financiarse con señoriaje, y sin embargo, eso no quiere decir que usted va a tener una economía que se va donde el problema inflacionario va a desaparecer. Por supuesto, a medida que la inflación se mantiene y es alta, pues las economías tienden a dolarizarse más, pero eso no quiere decir, insisto, en que una desinflación necesariamente reduce la dolarización. Y ese es el ejemplo que tenemos en varios países, incluso latinoamericanos, donde se ha tenido éxito en políticas estabilizadoras, se ha logrado reducir en forma notable las tasas de inflación y sin embargo los niveles de dolarización continúan siendo muy elevados. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Esto que está acá, para que ustedes, para ilustrar lo que estoy diciendo, es un producto de un trabajo reciente que estamos terminando y que vamos a publicar dentro de poco, es donde hemos estudiado el proceso inflacionario venezolano y hemos logrado, pues, con ciertos modelos, etcétera, descomponer la varianza del índice de precios venezolano en varios factores. Y esto que ustedes ven acá es como, en principio, estamos modelando un choque que genera un choque sobre la tasa de inflación en Venezuela, y descomponemos los factores que explican el comportamiento de esa tasa de inflación en el tiempo. Tenemos una simulación de 20 periodos. Esto que ustedes ven acá es una descomposición al 100% en tres factores que discriminan entre lo que es inercia inflacionaria, lo que son el impacto estrictamente cambiario de variaciones de tipo de cambio, precios regulados, inflación importada, la tasa de interés, el PIB real y la oferta monetaria. La oferta monetaria que está relacionada fundamentalmente en nuestro caso con los impulsos fiscales, ¿verdad? Financiados con emisión monetaria. Como ustedes ven, fíjense ustedes, aproximadamente el 90% de la varianza del IPC está explicado básicamente por inercia inflacionaria, ¿verdad? Ciertamente por el tipo de cambio, que es esta área que ustedes ven acá, ¿verdad? Y por elementos que tienen que ver con el comportamiento de la oferta monetaria, impacto monetario. Pero lo que quiero decir con esto es que estos dos componentes son muy importantes, es decir, el componente de inercia y el componente de expectativa sobre el comportamiento del tipo de cambio. Usted podría afectar con una política fiscal más responsable en cuanto al financiamiento se refiere, podría afectar esta área que está acá. Sin embargo, usted tiene otros componentes aquí que están influyendo y que hacen que la tasa de inflación no necesariamente converja a tasas de inflación mínimas mientras estos componentes estén presentes. Y repito, este componente de inercia inflacionaria es cada vez mayor en la medida en que la dolarización no solamente se hace más grande en la economía, sino que además de eso se hace más permanente. Mientras más tiempo transcurra, pues este componente tiende a ser mucho más importante. Bien, y bueno, aquí hay mucho más que decir sobre los temas de las políticas antiinflacionarias, pero lamentablemente pues no, bueno, si hay alguna pregunta o quizás en otra oportunidad podemos hablar un poco más de esto. Bien,
Lo importante aquí es que, como pueden intuir, hay un gran tema con las dolarizaciones parciales y es lo que se llama la resiliencia o la histéresis de esa dolarización. Es decir, es muy difícil revertir la dolarización. La dolarización es muy persistente. Esa persistencia, repito, insisto en eso, se incrementa en el tiempo, en buena medida por las cosas que ya he comentado, y las razones, digamos, para que la dolarización tienda a permanecer, aunque usted logre estabilizar con éxito la economía, sobre todo los precios e incluso la tasa de cambio, pues hay una gran cantidad de factores que explican por qué la dolarización tiende a permanecer. Uno tiene que ver con los traumas generados por las inflaciones y las devaluaciones y la crisis bancaria. Eso pasa a ser parte del ADN de los agentes económicos y es muy difícil sacar de allí a estos traumas. O sea, esos temores van a permanecer mucho tiempo. Por otro lado, y la experiencia lo confirma, hay una idea generalizada de que hay un problema grave de inconsistencia temporal en las políticas económicas y por lo tanto pues hay un permanente temor de reversión de las políticas y reformas una vez que incluso se presentan éxitos tempranos. Todo el mundo teme de que hay incentivos muy importantes que fomentan la reversión de esas políticas. Por otro lado, como decíamos también, los costos transaccionales, economías de red, costos de menú, etcétera, se van reduciendo en la medida en que el uso de la moneda extranjera se va generalizando y volver pues, a una moneda nacional es muy difícil porque los agentes económicos tendrían entonces que incurrir en pérdidas de capital, por el capital hundido, digamos, que ya tienen y que se ha consolidado con el mismo proceso de dolarización. De manera que resistencia, digamos, a volver al uso de la moneda local, una vez que ya hay economías importantes generadas con el uso de la moneda extranjera. Por otro lado, y eso se ha visto ya en países que han logrado incluso avanzar en la desdolarización de sus economías, la volatilidad de la inflación, no la tasa, fíjense, la varianza, ¿verdad? De la tasa de inflación, si esa varianza es mayor que la del tipo de cambio real, lo que va a suceder es que los agentes económicos, incluyendo a la banca, van a seguir prefiriendo el dólar, aunque repito, haya estabilización macroeconómica. De manera que la dolarización financiera tiende a permanecer. En economías, además, donde las remesas se han convertido en ingresos importantes, en ingresos relevantes, externos, la dolarización tiende evidentemente a persistir. Razones más o menos obvias que podemos profundizar, pero creo que es bastante evidente que en economía, repito, donde las remesas se convierten en un elemento importante de ingresos a esas economías, ingresos externos, pues evidentemente todo el mundo tiende a operar más fácilmente en divisas que en la moneda local. Bien, hay una altísima probabilidad entonces de caer en lo que se llama una trampa de dolarización, donde la desinflación coexiste con la dolarización por las razones que hemos visto aquí. ¿Hay que desdolarizar? Bueno, y ya estoy terminando. Sí, se considera que un país se desdolariza si logra, al menos por un lapso de 5 años, esto es lo que es convencional en la literatura, si un país logra por 5 años mantener
tener una dolarización financiera por debajo del 20%, se considera que ese país ha logrado desdolarizarse. ¿Y qué países han logrado eso? Bueno, lo que ven allí entre paréntesis, Israel, Chile, Polonia y México se consideran que son países exitosos en el sentido de que han logrado desdolarizar sus economías. En la región, digamos, hay otros países que han logrado avanzar, porque lograron avanzar en forma significativa en un proceso de desdolarización, como es el caso de Perú, el caso de Bolivia y el caso de Paraguay. Habrá que ver ahora si el caso de Perú y Bolivia, pero sobre todo en el caso de Perú, la desdolarización no es revertida por la inestabilidad política que está aconteciendo en esos países. Bueno, eso estaría por verse, pero estamos hablando de procesos además muy largos, es decir, los casos exitosos llevaron décadas de sostenida política sensata, digamos, de estabilización, etcétera, para lograr esos resultados, ¿no? Perú y Bolivia, y en el caso de Paraguay, sobre todo en el caso de Perú y Bolivia, tienen también décadas en ese proceso y aún no han logrado, digamos, reducir la dolarización financiera por debajo del 20%. Están entre el orden entre 30 y 40% de su depósito. La mayoría de los países que han padecido hiperinflaciones como estos que mencionamos, todo lo que hemos mencionado, esos países de alguna manera padecieron inflaciones muy altas y algunos de ellos incluso hiperinflaciones. Y se dolarizaron como fue el caso, como ha sido el caso de Venezuela. Sin embargo, ninguno de ellos ha optado por la dolarización oficial. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el costo de dolarizarse oficialmente, evidentemente, es, entre otras cosas, prescindir de la política monetaria y la política cambiaria como política de estabilización. Todos esos países, pues entonces han tratado de avanzar, de desdolarizarse y por esa vía recuperar los espacios para hacer política monetaria y cambiaria y de esa manera tener mecanismos para poder lidiar con los choques externos sin necesidad de pagar altos costos en los mercados reales, tanto de activos como de bienes inseguros. Bien, ciertamente desdolarizarse es una tarea difícil, tiene sus costos y es muy lenta. Y obviamente requiere de políticas de estabilización y de reforma muy exitosas. En ninguno de los casos que hemos mencionado, la desdolarización ha sido un objetivo explícito de política económica. O sea, ninguno de estos países se ha fijado como meta central de sus políticas desdolarizar. La desdolarización ha sido más bien un efecto del éxito en la estabilización y en la reforma, que les ha permitido, pues, al ganar éxitos en esas áreas, eso ha permitido justamente retomar la capacidad para hacer políticas de estabilización monetaria y cambiaria. Bien, bueno, yo me voy a detener aquí porque ya es demasiado largo, pero y creo que he cubierto lo fundamental que teníamos planteado acá. Si quieren, bueno, quizás con las preguntas o si hay alguna discusión, podríamos ver algunos temas de cómo avanzar en el proceso de desdolarización. Por supuesto, nosotros estamos todavía muy lejos de eso. Desdolarizar por la vía de los decretos y de las disposiciones legales es una estupidez. Lo hemos visto en Venezuela, lo experimentamos con el intento de desdolarizar utilizando el impuesto general a las transacciones financieras, a las grandes transacciones financieras. Pues no es esa evidentemente la vía
para avanzar en la desdolarización y la recuperación en la capacidad de hacer políticas de estabilización. Bien, me quedo aquí, lamento mucho haberme excedido y bueno, nada, es todo lo que creo que puedo decir ahora, hasta ahora. Okay. Bueno, Luis, muchas gracias. Yo creo que vale la pena haber extendido la charla, la conferencia, por lo valiosa de la información que presenta y sobre todo por la materia en sí. No es prácticamente sencilla de exponer. En todo caso, vamos a hacer un set de preguntas para no abusar tampoco de tu tiempo, Luis, y creo que la profesora Cristi Rangel, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la ULA, quiere formular la primera pregunta. Adelante, Cristi. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlo, profesor, y qué gusto escucharlo. Hemos trabajado con sus documentos en los cursos de política fiscal, sobre todo las investigaciones sobre la prociclidad de las finanzas públicas en Venezuela. Y bueno, no me extiendo mucho, de verdad que todo esto es una gran lección que no podemos aprender en nuestros libros clásicos de macroeconomía y de política fiscal, porque creo que no hay nada escrito sobre este tema. Veo después de su exposición que hay solo desafíos, que pareciera que estamos en un callejón sin salida, profesor. Entonces quisiera, aunque a usted al final está comentando las experiencias de otros países, que esbozara, aunque fuera brevemente, algunas recomendaciones, considerando nuestro contexto y la gran resistencia que han tenido los hacedores de políticas públicas en Venezuela a tomar en serio una política de estabilización, esa resistencia a ponerse ordenados, a disciplinar las finanzas. Entonces, ¿qué recomendaría? Entiendo que está usted de acuerdo con que, aunque sea tortuoso el camino, desdolaricemos, pero ¿cuál sería el camino que usted plantearía recorrer para llevar adelante ese proceso? Y bueno, no puedo dejar de preguntarle sobre las opciones que tienen los trabajadores y la política salarial en Venezuela, ya que usted comenta que el año pasado, pues, la expansión del gasto para cumplir con compromisos salariales afectó la estabilidad, pero creo que además hubo otros problemas como los de tesorería, los impagos de los compromisos o de las ventas de las exportaciones petroleras que están saliendo a la luz pública y que coincidieron la poca oferta de divisas en el mercado cambiario con el cumplimiento de estos compromisos. Entonces también la otra pregunta es, ¿qué recomienda respecto a, aunque es una política distinta, más sectorial, es a la política de salarios en un país dado este contexto, en nuestro país dado este contexto? Muchas gracias. Bueno, bien. A ver, la verdad que las posibilidades de Venezuela en estas circunstancias, en las circunstancias presentes, son realmente limitadas en la medida en que hay un conjunto de restricciones, fundamentalmente políticas, que hacen muy difícil avanzar en estas áreas, en estas reformas, digamos, que habría que producir para tratar de tener algún avance en la recuperación de una economía como la nuestra en términos de capacidad para hacer política económica. Es decir, la dolarización de la economía, repito, ha sido una consecuencia de una pésima gestión en términos de política económica. Y bueno, y esos son los costos, es decir, los costos de haber tenido varias décadas, digamos, pero sobre todo la última. Un desorden fiscal de la magnitud en la que hemos tenido, que terminó pues generando un problema hiperinflacionario, tiene unas implicaciones estructurales. Y entre esas implicaciones está la dolarización de todo esto. Una vez que eso se produce, revertirlo
es lo que he insistido, revertirlo es costoso, es difícil y sobre todo es lento. Pero además exige un conjunto de requisitos en términos de política económica, no solo de estabilización, sino de reformas estructurales. Venezuela, además, y creo que eso es un tema importantísimo, no tiene solo problemas de estabilización. Por el desorden fiscal, por los desequilibrios, digamos, macroeconómicos que están en todas partes y por el hecho de que ha acumulado una gran cantidad de problemas en el tiempo, entre ellos un problema distributivo sumamente importante, una distribución del ingreso muy regresiva y un incremento de pobreza impresionante también. O sea, no solo tiene esos problemas, Venezuela también está enfrentada a unos temas de transición en la economía mundial que la van a afectar y la están afectando en forma notable. La transición energética, bueno, eso es un tema que a Venezuela tiene que evidentemente importarle, no es así, un país petrolero. Todavía somos un país petrolero, hemos hecho todo el esfuerzo del mundo para dejar de serlo por las razones peores, pero bueno, seguimos dependiendo del petróleo. Pero evidentemente hay un tema ahí de transición energética que ciertamente va a tener implicaciones muy importantes en la evolución futura de la economía venezolana. Está el tema ambiental, el tema del calentamiento global. Venezuela está en una de las áreas que va a ser evidentemente muy vulnerable a los temas de cambio climático, y aquí nadie está pensando en eso, y esos son también un tema estructural importante. Hay un cambio geopolítico a nivel mundial, es decir, se está reestructurando la economía mundial de alguna manera en nuevos bloques, en nuevas cadenas de suministro, etc. Esos cambios en la estructura de la economía mundial para un país que es una economía abierta, que depende muchísimo de sus conexiones con los mercados internacionales, pues evidentemente también es un tema súper relevante que tiene que importar. Entonces, hay un conjunto de cambios estructurales adicionales a los problemas que ya hemos generado internamente y a los desequilibrios que hemos acumulado internamente. De manera que los retos para los venezolanos son gigantescos. Y bueno, en este momento, incluso si tú examinas la agenda política, qué es lo que se está discutiendo, cuáles son, en qué términos estamos moviéndonos y pensando el país, pues ninguno de esos problemas relevantes está presente de forma notable y tienen tremendas implicaciones. De manera ¿qué nos está impidiendo a nosotros abordar ese tipo, esos aspectos que, repito, van muchísimo más allá de una política de estabilización, pero además que hacen imposible que una política de estabilización pueda tener éxito si no está enmarcada dentro de esos, o no tiene en cuenta, o no es consistente con esos cambios estructurales? Bueno, la respuesta es: ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos abordando ese conjunto de temas? Bueno, entre otras cosas porque tenemos un problema que resolver antes, y es el problema de la transición política externa, ¿no? Que nos está impidiendo, digamos, abordar todas estas otras cosas que requieren un enorme consenso nacional, ¿no? Por el hecho de que avanzar hacia adelante, teniendo en cuenta esos cambios estructurales, teniendo en cuenta nuestros problemas de estabilización, de institucionales, etcétera, etcétera, distributivos, exigen, repito, un enorme consenso interno. Una claridad, además, en relación a la magnitud de esos retos y sus implicaciones, y eso exige, repito, resolver el problema político interno.
Y eso, mientras eso no se haga, es muy difícil avanzar en soluciones de política económica porque tú no puedes formular una política económica exitosa, repito, en un contexto como el que tenemos en este momento presente en el país. ¿Hay otra pregunta? ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay una pregunta. Queremos entonces, Luis, agradecerte muchísimo esta conferencia. Esta conferencia quedó grabada, luego la vamos a hacer su distribución y por supuesto te la haremos llegar a ti de una vez en el transcurso de la tarde o mañana, Luis. Y Bueno, en nombre de la Universidad de los Andes, a través de quienes promocionan esta actividad, Laboratorios Valmorca, Colegio de Economistas Mérida y FACE Jula, te agradecemos muchísimo por esta magistral clase sobre el tema que has abordado en el día de hoy. bueno, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Ojalá podamos crear, repito, y profundizar estos espacios. Yo creo que hay un enorme reto para nosotros con los que nos movemos en el mundo académico, en el mundo de la investigación. Como decíamos antes, pues, todos los temas que tenemos allí en agenda son tan trascendentes que la verdad generan un estrés, al menos a mí, impresionante. Es decir, cómo abordar y cómo avanzar y ver soluciones factibles, digamos, a mí me parece un reto para las universidades gigantesco. Bueno, Y gracias. gracias. Y saludos, Luis. Hasta luego.